Bueno amigos, gracias por acompañarnos otra vez en esta nueva emisión de Sion Latino. En este momento mucho calor en el aspecto climático, por supuesto, y en el aspecto político. El calor desde el exterior de Israel, como siempre, luchando en el ámbito militar como en el ámbito privado, con todos aquellos que sacan información en las redes y que se encargan de desinformar a la gente y de brindarles información falsa con un solo objetivo, que es demonizar al Estado de Israel. También hoy en nuestro programa van a tener una información completísima por parte de mi compañero Eduardo Melnitzky, refiere a Hezbollah y a la situación tensa que se está viviendo en este momento en el norte de Israel, en la frontera entre nuestro país y el Líbano. Buenos días. Yo tengo la siguiente técnica. Primero, a un antisemita lo puedes identificar de dos técnicas diferentes. La primera, está obsesionado con los judíos. Otros temas no le calienta, pero los judíos de Israel le calienta siempre. Segundo, es maniqueísta. Siempre piensa blanco y negro. Todo lo que hacen los judíos está mal. Y tres, demoniza con la palabra, insulta. Cuando dice que Israel es un estado nazi, que Israel hace apartheid, ¿por qué lo hacen? Porque utilizan una técnica parecida al nazismo. El nazismo, antes de asesinar judíos en cámaras de gas, a través de la palabra hizo una guerra dialéctica de convencer a la humanidad que el judío no era un ser humano, sino que era un virus. Entonces, esa es una técnica. Obsesión, maniqueísmo y insultos. Hay otra, que es las 3D, de legitimar al Estado de Israel. O sea, todos los estados tienen derecho a existir, salvo Israel. 2, doble estándar. Lo que le pedimos a Israel no se lo pedimos a nadie más. Y 3, demonización. Cuando tenés las 3 variables juntas, está frente a un antisemita. Bueno, ahora como lo prometí, voy a dar el paso a mi compañero Eduardo para que él comience a explicarles, como yo les había prometido al principio del video, de una manera profesional y profunda, el tema Hezbollah. Adelante, Eduardo. Gracias, Fernando, por tu presentación. Es un placer estar compartiendo una vez más este espacio. Como bien lo planteaste, en vistas de los acontecimientos, llegó el momento oportuno de hablar de Hezbollah e Israel. Puede ser que el factor sorpresa tan importante en una guerra no será posible. Israel está movilizado y preparado, y es muy difícil que haya una vuelta atrás. Israel nunca busca la guerra, pero hay momentos límites, y este es uno de ellos. Hezbollah nace en el año 1982 como una organización militar chií creada, armada, financiada por Irán. Hezbollah es el partido de Dios. Es toda una definición que vino a contaminar de fanatismo religioso el Medio Oriente. En conclusión, ¿qué está proponiendo Irán y Hezbollah al mundo? Si tenemos que hacer un paralelismo entre Irán y algún régimen de la historia, diría que estamos ante el Tercer Reich alemán. Los ayatolas son los Hitler de hoy, es literal. Encarcelan a sus opositores, obligan a la población a hacer un culto de su líder, son expansionistas, son beligerantes, son despóticos, solo respetan la democracia para llegar a gobernar, pero una vez en el poder se convierten en unas dictaduras asesinas. Y la Guardia Revolucionaria son grupos de choque, al estilo la SA, las SS. Hitler basaba su odio en la idea racial y los ayatolas lo hacen en la idea religiosa fundamentalista. Su objetivo, ya lo dije, es dominar Oriente y el mundo también, como dominar Europa lo era para Hitler. Por último, odian a los judíos y en el caso iraní a Israel. Digo esto y explico esto para que nadie subestime el peligro que Irán representa para Israel y para todos los judíos del mundo. Hagamos lo posible porque este régimen
también termine de la misma manera que el régimen nazi. Lo que es incomprensible es que mucha gente en Europa apoya ingenuamente a estos grupos, a pesar que se definen como enemigos de los valores occidentales, la democracia, la tolerancia, los derechos de las mujeres, son homofóbicos. Y lo más curioso también es que millones de árabes que huyen de Europa por la represión de estos regímenes, luego en Europa quieren imponer su cultura y su religión al resto de la sociedad europea. Esto, tengo que decirlo, está traccionado por los imanes en las mezquitas en Europa. Allí dicen que es la palabra del profeta, pero es justamente por la cual se tuvieron que ir de sus propios países. Bueno, esto es incomprensible, es contradictorio y Europa vive en un ingenuismo. Y también el Líbano le está pasando lo mismo. De hecho, en el Líbano la prensa ya no puede hablar contra Hezbollah, los amenazan, a los periodistas los matan. Las calles de todo el Líbano están plagadas de imágenes de Nasrallah, cual si fuese el Führer. Hay desfiles militares de Hezbollah, celebrando fechas como el Día de los Mártires. Y ya no son fiestas libanesas. El exilio cristiano, en consecuencia, es masivo. Al declarar la independencia, los cristianos eran el 60% de la población y hoy llegan al 32-34%. Y hay dos hitos en la historia de Hezbollah a partir de los cuales Hezbollah comienza a forjar su poder. El primero es que Hezbollah siempre se ufanó de haber forzado la retirada israelí del Líbano en el año 2000. Hay que aclarar que Israel intentó que el Líbano controlara esa frontera para que los grupos de la OLP en ese momento no atacaran a Israel. Lo que es claro es que Israel nunca tuvo aspiraciones territoriales sobre el Líbano. Vamos a adentrarnos en el tema de Israel. Esta guerra es un déjà vu de lo que pasó en el 2006 y tal vez el 2006 sea una muestra mínima de lo que puede ocurrir hoy. En el 2023 había un panorama muy alentador en Israel. Se habían firmado los acuerdos de Abraham, había paz, la economía era sólida, había proyectos, alianzas, y el foco de la atención mundial estaba ya hace 2 años en la guerra de Ucrania con Rusia, al punto tal de que de Israel y Palestina ni se hablaba. Sinwar, que según el Mossad tenía planificado y entrenado el ataque, porque hay videos de esto, se adelantó y aprovechó las fiestas religiosas judías de Yom Kippur, Simchat Torah, además era Shabbat, y donde Israel se relaja totalmente, y ese día atacó. ¿Y qué hizo Hezbollah el 7 de octubre? Hezbollah hace un ataque limitado con misiles, pero no entra en combate. Por eso también Hamás se queja porque Hezbollah no le abre otro frente en su apoyo. Acá pudo haber una traición chiita hacia el Hamás sunita, pues el pacto era entrar en combate. Y hoy Hamás quedó cercada y debilitada, pero eso nunca lo sabremos. Nasrallah sale rápidamente y explica que estos ataques de Hezbollah en el norte fueron suficientes para ocasionar que 40 poblados y 60.000 personas sean evacuadas, y también obligó a Israel a tener que distraer 1/3 de sus fuerzas en el norte. Con la victoria en Siria, el expansionismo iraní fue avanzando desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Pero en esa guerra Siria quedó destruida y al borde de caer, Assad lo convirtió en un narcoestado como única manera de su gobierno de generar ingresos rápidamente. Es un mercado, el narcotráfico es un mercado de 6.000 millones de dólares al año o hasta 10 veces más. ¿Y por qué traigo este tema? Ya que traigo este tema porque de Hamás muertos se le encontraron pastillas de droga y nos referimos al Captagon,
es una droga, es la droga del yihadismo. Se la llama la pastilla mágica o la cocaína de los pobres, que consigue que quien la consuma no tenga miedo ni fatiga. Comenzó siendo utilizada por el ejército islámico en el 2011, que hace días, dicho sea de paso, atacó una sinagoga y una iglesia en Dagestán. Para que vean la importancia que esto tiene, esta droga es traficada por drones, donde se transportan de a miles. De hecho, Jordania incautó y otros países incautaron drones llenos de pastillas de Coptagón. Esto ocurre aún cuando el Islam lo prohíbe. Pero bueno, evidentemente cuando se trata de ganar guerras, todo vale. Se calcula que Hezbollah posee de 100.000 a 130.000 misiles y drones. Además tiene armas antitanques y otro armamento. En abril del 2023, cuando Irán atacó a Israel con 300 misiles, quedó en evidencia que el daño que le puede ocasionar Israel desde su territorio, por la lejanía, es bastante limitado. Por eso, en estos meses, Irán activó un importante puente aéreo hacia el aeropuerto de Beirut, porque confía que los ataques desde el Líbano a 20 kilómetros de la frontera israelí, saturando de misiles y drones los disparos, tendrán más posibilidades de éxito. Y hoy están generando algunos incendios en los campos, producto del calor, y algunos daños a instalaciones. Nasrallah es un loco, es un loco fanático, carismático e inteligente, pero para el mal. Me llamó la atención lo que relató la rehén Nora Argamani. Lo voy a leer. No nos dejaban hablar hebreo, teníamos que aprender árabe y comportarnos como musulmanes. Ese es el trato de estas organizaciones ante sus víctimas. Lo mismo va a pasar en el Líbano si el mundo asiste indiferente. Si la frontera norte no estuviese defendida por un día o un minuto, Hezbollah haría una masacre 100 veces peor a la del 7 de octubre. Se vive un peligro existencial, no es el momento para las disputas internas. La gente debe tomar conciencia de estos peligros. Hasta ahora, Israel utilizó la política del golpe por golpe, que sostiene que cada vez que Hezbollah tire misiles, devolverá con más fuerzas, de modo tal de persuadir a su enemigo a no tener voluntad de volver a atacar. Pero esto no funciona, no funcionó y no funciona. Entonces, ¿qué debe hacer Israel? La guerra parece hoy la única opción sobre la mesa. Israel debe tomar la iniciativa. Yo no entiendo cuál es la necesidad de estar esperando a que Hezbollah ataque, cuando estamos siendo amenazados y atacados diariamente. Israel tiene que estar a la altura de la Guerra de los 6 días, donde atacó rápidamente y ganó en 6 días. En el 73 Israel fue sorprendida, lo mismo que en la guerra la actual de los rehenes, que fue atacado por sorpresa. Israel tiene que estar a la altura, debe redoblar la apuesta. Debe buscar soluciones a los nuevos desafíos. Tal vez se me ocurre algo, ya que hablé de la pastilla del yihadismo, fantaseo como por ejemplo que Israel inunde con pastillas similares al Captagón con efectos contrarios, durmiendo a todos los yihadistas, ¿no? Pero hablando en serio, debe crear tecnología para contrarrestar los túneles y destruir toda posibilidad de vida en ellos. Que nadie sea engañado, esta guerra se libra en el Líbano, pero contra un ejército invasor. El ejército invasor es Hezbollah, comandada desde Irán cobardemente, porque los que ponen el cuerpo son los libaneses chiíes, que a mi criterio son engañados por el fundamentalismo islámico. Es decir, que Irán es realmente el país invasor. La gente, el periodismo, los políticos
no terminan de ver ni entender esta situación. Se habla de guerra entre Hezbollah e Israel, pero la realidad es que cada barril de petróleo que le es comprado a Irán es una nueva bomba en manos de los asesinos de Hezbollah. Y lo digo claramente, y lo dije también, Israel debería atacar las refinerías petroleras de Irán, que es la riqueza con la que Irán financia todas sus guerras, y si lo considera necesario, también fábricas de armas, instalaciones nucleares, porque la amenaza iraní es explícita contra Israel, y tienden a cumplir sus amenazas. Israel debe terminar de una vez con el régimen de terror. Esto lo planteé hace un mes cuando Irán atacó con misiles a Israel. Era la oportunidad de oro. La situación de Israel es así. Si Israel ataca, lo condenan. Si Israel es atacado, lo condenan peor. ¿Cuál es la ecuación? Que alguien me lo explique. ¿Por qué Israel no puede atacar? Si Israel es atacado, lo condenan peor en las Naciones Unidas, los países, con denuncias, en las universidades, donde sea. La gran diferencia está en que al atacar, Israel puede ganar la guerra y salvar a sus soldados. ¿Qué es esto? 600 soldados jóvenes de 18 a 25 años muertos, la crema de Israel. ¿Por qué? Es hora de terminar con este desquicio islámico. No hay que entrar en el Líbano, hay que bombardear instalaciones. Hoy Israel no debe involucrarse en una lucha cuerpo a cuerpo en el Líbano, ni dar posiciones fijas, y menos poner en riesgo a un solo soldado. Porque Hezbollah es local y buscará emboscar al ejército a través de los túneles y tomar rehenes. Ya lo hizo. La cantidad de túneles es de 1000 kilómetros aproximadamente. Por eso Israel debe peinar el territorio libanés con satélites y drones, y una vez detectadas las lanzaderas de misiles u otros objetivos militares, actuar rápidamente. Y no dejar sorprenderse, porque la tecnología va avanzando y pueden caer en manos equivocadas. A Hezbollah, a mi criterio, no le conviene la guerra con Israel. Israel tiene una capacidad formidable de causarle grandes daños y pérdidas. Pero Irán, y vuelvo al principio, son los nazis de hoy, sin exagerar en absoluto. Estos grupos no retroceden jamás por religión. Dar marcha atrás no está en su ADN. Por eso la guerra es permanente y no tiene fin. Por eso, si la guerra no es hoy, será mañana. Y hoy Israel tiene superioridad. En su locura, terminarán sepultados bajo los escombros de sus ciudades y su odio. La historia de Israel y de los judíos siempre estuvo teñida de estos desafíos y dificultades. Y debemos redoblar nuestra identidad, nuestra resistencia, nuestra fortaleza y decisión para triunfar sobre la oscuridad y el mal. Veremos en estos días cómo se van sucediendo los acontecimientos y seguiremos informando. Muchas gracias. Y esta ha sido la columna sobre el Hezbollah expuesta por nuestro columnista Eduardo Melnitzky. Gracias, Eduardo. Gracias por acompañarnos en Sion Latino. Espero que te haya gustado este video y que nos dejes tu like. Y en el caso que quieras recibir información sobre los nuevos videos que vamos subiendo, siempre sos bienvenido para adherirte a nuestro canal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Sion Latino.